hay un libro que durante siglos fue considerado peligroso. Un libro que los líderes leían en secreto, que la Iglesia prohibió y que Napoleón llevaba consigo en sus campañas militares. No era un manual de magia negra ni un tratado de guerra. Era un ensayo político escrito por un funcionario florentino que simplemente se atrevió a decir lo que todo el mundo veía, pero nadie quería escribir. Su nombre era Nicolás Maquiavelo, y en el año 1513 redactó El Príncipe en pocas semanas, desde el exilio, después de que lo torturaran y lo expulsaran del gobierno de Florencia. No tenía nada que perder. Por eso fue completamente honesto. Lo que escribió no era filosofía abstracta ni teoría política elevada. Era observación pura. Así es como funciona el poder, así es como se gana, así es como se pierde. Sin moralizar, sin disculpas, sin el barniz reconfortante de «pero los buenos al final ganan». Maquiavelo miraba a los líderes de su época y describía exactamente lo que veía, con la frialdad de alguien que ya no tiene nada que ganar mintiendo. Y el mundo se escandalizó. Porque cuando alguien describe la realidad con demasiada precisión, la reacción más común no es «qué interesante». La reacción más común es «qué malo es este hombre». Fue más fácil convertirlo en el villano de la historia que aceptar que tenía razón. Durante siglos, su apellido se convirtió en insulto. Maquiavélico pasó a significar manipulador, traicionero, sin escrúpulos. Pero hay un problema con esa lectura. Es exactamente lo contrario de lo que él decía. Maquiavelo no escribió El Príncipe para enseñar a ser cruel. Lo escribió para explicar por qué ciertos líderes sobrevivían y otros no, por qué ciertas decisiones funcionaban y otras destruían imperios enteros. Era un análisis, no una celebración. Piénsalo un momento. Un médico que estudia cómo se propagan las enfermedades no está celebrando la enfermedad. Un criminólogo que analiza cómo piensan los asesinos no está aprobando el crimen. Maquiavelo hacía exactamente eso con el poder. Lo diseccionaba para entenderlo. El problema es que lo que encontró dentro no era bonito. Lo que encontró era esto. Las personas, en su mayoría, actúan por interés. No por maldad, no por virtud, sino por interés. El príncipe que cree que su bondad le ganará la lealtad de su pueblo se lleva la sorpresa más cara de su vida en el momento en que deja de ser útil. La lealtad basada solo en el afecto es frágil. La lealtad basada en intereses compartidos es mucho más duradera. Esto no es cinismo. Es lo que la psicología social lleva décadas confirmando con datos. Los estudios sobre toma de decisiones demuestran consistentemente que los seres humanos racionalizamos nuestras elecciones después de tomarlas, no antes. Primero actuamos por impulso, por interés, por emoción, y luego construimos la historia que explica por qué esa decisión era también la correcta. Maquiavelo lo describió sin tener acceso a ningún laboratorio, solo mirando con atención a las personas que lo rodeaban. Y hay algo más que descubrió, algo que resulta especialmente incómodo en una época obsesionada con la autenticidad. En política y en la vida social en general, la imagen tiene más peso que la realidad. No porque la gente sea superficial, sino porque la información que tenemos sobre los demás siempre es incompleta. Juzgamos con lo que vemos, no con lo que es. El príncipe que es justo pero parece débil, pierde antes que el príncipe que es duro pero parece justo. No porque la justicia no importe, sino porque la percepción actúa primero. Tu cerebro evalúa a una persona en milisegundos antes de que tengas ningún dato real sobre ella. Maquiavelo lo sabía en el siglo XVI. Los psicólogos lo midieron en el siglo XX. La conclusión es la misma. Ahora bien, y esto es importante, entender estos mecanismos no te convierte en manipulador. Te convierte en alguien que deja de ser manipulado sin saberlo. Porque el juego del poder no desaparece si decides ignorarlo. Sigue ocurriendo a tu alrededor, en las reuniones de trabajo, en las dinámicas familiares, en las negociaciones que crees que son simples conversaciones.
La diferencia es si lo ves o no lo ves. Maquiavelo no inventó el poder. Solo se atrevió a describirlo. Y esa descripción, 500 años después, sigue siendo más precisa que la mayoría de los libros de liderazgo que encontrarás en cualquier librería hoy. Si este contenido te está haciendo ver las cosas de otra manera, suscríbete al canal. Hay mucho más de esto. En el siguiente capítulo vamos a entrar en uno de los mecanismos más concretos que Maquiavelo identificó. ¿Por qué la imagen que proyectas tiene más poder sobre los demás que cualquier cosa que realmente hagas? Y cómo eso explica decisiones que probablemente tomaste esta semana sin darte cuenta. Hay una pregunta que Maquiavelo hace en El Príncipe y que, 500 años después, sigue siendo incómoda. ¿Es mejor ser amado o ser temido? La mayoría de la gente responde lo mismo, amado, claro. Pero Maquiavelo no preguntaba qué era más agradable. Preguntaba qué era más efectivo. Y su respuesta no era la que esperabas. No era ninguna de las dos. Era esta. Lo más importante no es lo que eres, sino lo que los demás creen que eres. Porque en el momento en que alguien toma una decisión sobre ti, si confiar, si seguirte, si apoyarte o abandonarte, no tiene acceso a tu interior. Solo tiene acceso a lo que ha visto, a lo que ha escuchado, a la imagen que ha construido. Y esa imagen es la que gobierna. Esto no es una idea cínica. Es una descripción precisa de cómo funciona la percepción humana. Los psicólogos lo llaman el efecto halo. Cuando una persona nos genera una primera impresión positiva, tendemos a atribuirle automáticamente otras cualidades positivas que nunca hemos verificado. Competencia, honestidad, fiabilidad. Todo construido sobre una señal inicial. Maquiavelo no tenía ese nombre para el fenómeno, pero lo describió con exactitud quirúrgica. En El Príncipe escribió algo que parece escandaloso hasta que lo piensas dos veces. Un líder no necesita tener todas las virtudes, pero sí necesita parecer que las tiene. No porque engañar sea bueno, sino porque la realidad política y social funciona sobre percepciones, no sobre verdades internas. Nadie puede leer tu mente. Solo pueden leer tus señales. Y aquí es donde esto deja de ser historia medieval y se convierte en algo que te ocurrió esta semana. Piensa en la última vez que conociste a alguien nuevo en un contexto profesional. En los primeros 30 segundos, tu cerebro ya había tomado decisiones sobre esa persona. Si parecía competente, si parecía confiable, si merecía tu atención. No con datos. Tono de voz, postura, vocabulario, velocidad al hablar. Tu cerebro construyó un modelo completo de esa persona antes de que dijera algo sustancial. Eso es lo que Maquiavelo entendía que la mayoría de los líderes de su época ignoraban. Muchos príncipes caían no porque fueran incompetentes, sino porque proyectaban debilidad en momentos críticos. La señal que emitían no coincidía con el poder que necesitaban ejercer. Y en política, como en cualquier dinámica social donde el estatus importa, esa desconexión tiene consecuencias reales. Hay un ejemplo histórico que ilustra esto con claridad brutal. Cesare Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, era uno de los líderes que Maquiavelo admiraba abiertamente. No porque fuera un hombre virtuoso, no lo era, sino porque entendía perfectamente la mecánica de la imagen. Cuando necesitaba mostrar autoridad, la mostraba sin titubear. Cuando cometía un error, encontraba la forma de que el coste visible recayera sobre otro. Gestionaba su reputación con la misma precisión con la que gestionaba sus ejércitos. Maquiavelo lo observó de cerca y tomó nota. Lo que aprendió es esto: la reputación no es un reflejo pasivo de lo que haces. Es una construcción activa que requiere decisiones conscientes. Los líderes que dejaban su imagen al azar, confiando en que la verdad hablaría por sí sola, solían perder frente a quienes entendían que la narrativa también es un campo de batalla. Ahora bien, aquí viene la parte que más incomoda a la gente. Esto no es exclusivo de los políticos del Renacimiento.
Ocurre en cada entorno donde hay jerarquía, recursos o reconocimiento en juego. En una empresa, en una universidad, en un grupo de amigos. La persona que articula sus ideas con confianza tiene más influencia que la que tiene mejores ideas, pero las presenta con dudas. No porque el mundo sea injusto, aunque a veces lo sea, sino porque las señales de confianza activan en el cerebro del otro una respuesta de credibilidad automática. Maquiavelo no decía que debías fingir ser quien no eres. Decía que debías ser consciente de las señales que emites, porque esas señales son las que el mundo usa para decidir cómo tratarte. La diferencia entre alguien que entiende esto y alguien que no es que uno sea más manipulador. Es que uno toma decisiones con información completa y el otro actúa como si la percepción no existiera. Y la percepción siempre existe. Siempre está trabajando en todos los que te observan, en cada interacción. La pregunta no es si quieres jugar ese juego. La pregunta es si prefieres jugarlo consciente o inconsciente. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de contenido te hace pensar de una manera diferente. Suscríbete al canal y activa la campana. Publicamos análisis como este regularmente y no querrás perdértelos. Maquiavelo escribió El Príncipe como un manual para sobrevivir en un mundo donde el poder era literalmente una cuestión de vida o muerte. Hoy las apuestas son distintas, pero el mecanismo es el mismo. El que entiende cómo funciona realmente la influencia humana toma mejores decisiones, negocia mejor, se posiciona mejor. No porque sea más listo, sino porque ve lo que los demás han decidido no mirar.